Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a ver un pequeño tutorial sobre Adobe Illustrator. Vamos a conocer algunas herramientas básicas, cómo se maneja este software, y lo que vamos a hacer es crear una grilla de construcción que nos va a permitir crear un icono para luego utilizarlo dentro de un logotipo. Nuestra idea es construir una imagen de marca y para eso vamos a utilizar algunas herramientas sencillas de Adobe Illustrator. Vamos entonces a los videos. Vamos a comenzar entonces, chicos, con la creación de nuestra grilla en Adobe Illustrator. Recuerden que lo primero que vamos a hacer es construir una grilla para luego sobre esa grilla construir un icono que vamos a utilizar para la construcción de un logotipo. Una grilla es básicamente una herramienta, un sistema que nos permite tener una guía geométrica para la utilización de distintas formas y para que finalmente logremos una forma que nosotros queremos a través de la utilización de las guías que nos provee esa grilla. Entonces vamos a partir con nuestro archivo. Tenemos ya acá abierto Illustrator y Illustrator tiene una interfaz bastante similar a lo que es Photoshop. Vamos a crear un documento nuevo, para eso vamos a presionar acá. También podríamos utilizar el menú de archivo y nuevo. Y nos va a abrir entonces el cuadro de diálogo en donde nosotros vamos a entregarle las características a nuestro archivo. Vamos a ver su configuración. Y si ustedes se fijan, nuevamente la interfaz es muy similar a Photoshop. Acá tenemos los documentos o los formatos recientes que hemos utilizado. Tenemos formatos guardados, formatos para diseño móvil, diseño web, para imprimir, etc. Vamos a posicionarnos en web y vamos a crear un documento con características personalizadas. Para eso vamos a darle el nombre a nuestro documento primero, en donde dice detalle de ajustes preestablecidos. Primero ponemos el nombre, luego de eso vamos a darle un ancho y un alto. En este caso va a ser de 1000 píxeles por 1000 píxeles. Acá tenemos la unidad de medida, lo vamos a trabajar en píxeles. Luego de eso podemos seleccionar orientación, la cantidad de mesas de trabajo. Vamos a utilizar una mesa de trabajo en un principio, después podemos utilizar más, pero la vamos a dejar en una. No vamos a utilizar un sangrado para este documento, por lo cual lo vamos a dejar en 0. El modo de color RGB, resolución de 72 dpi o ppp. Y lo demás lo vamos a dejar tal cual. Vamos a presionar el botón crear y nos va a crear nuestra mesa de trabajo, nuestro documento. Sobre este lienzo entonces nosotros vamos a crear nuestra grilla de construcción. Lo primero que vamos a hacer es activar las reglas de este documento. Para eso vamos a presionar el botón, el atajo de teclado Control R o Command R en el caso de Mac. Y si ustedes se fijan, al presionar este atajo me aparece en el borde de este documento una regla que está en la unidad de medida que nosotros hemos determinado, en este caso en píxeles. Si ustedes se fijan acá, voy a hacer zoom, ¿cierto? Con la herramienta de zoom acá. Voy a hacer zoom y si ustedes se fijan en el borde superior izquierdo, nuestro documento parte en 0, tanto en su eje X, que es el eje horizontal, ¿cierto? Como en el eje Y. En ambos casos el documento parte en 0 píxeles y se va a extender hasta los 1000 píxeles a su derecha y así también hacia abajo, ¿ok? Entonces eso es uno de los elementos importantes a tener en consideración. Vamos a utilizar nuestra regla. Dentro de Illustrator tenemos nuestra barra de herramientas. Acá en la parte izquierda tenemos nuestro selector de colores. Acá yo puedo hacer doble clic para poder cambiar un color de determinado elemento dentro de Illustrator, ¿ok? Este es el color de relleno y este es el color de trazo, el que tenemos acá atrás, en este caso el negro, es el color de trazo de los elementos vectoriales que nosotros vayamos a disponer sobre nuestro lienzo. Tenemos que considerar que este software Illustrator está optimizado y trabaja principalmente con vectores. Esa es una de sus principales características. Entonces, todos los elementos vectoriales nosotros les podemos entregar un color de relleno y también un color de trazo que es su contorno, básicamente.
Entonces, lo primero que vamos a hacer para construir nuestra grilla es que vamos a disponer de determinadas líneas. Vamos a construir muchas líneas y vamos a comenzar a construir con eso nuestra grilla. Vamos a utilizar para esto la herramienta de pluma, que es la que tenemos acá. Ojo que esta barra de herramientas puede estar extendida o contraída, dependiendo de cómo ustedes lo tengan en su Illustrator, ¿cierto? Puede estar en una columna o en dos columnas, pero la herramienta de pluma siempre va a estar acá. ¿Ok? La pueden seleccionar directamente o con la tecla P del teclado también la pueden seleccionar con su atajo. Entonces, vamos a seleccionar la herramienta pluma y importante también es que vamos a irnos al menú de ver de nuestro software y vamos a ver que la opción de guías inteligentes esté activa. ¿Okay? Las guías inteligentes son una herramienta muy útil dentro de Illustrator para cuando nosotros queremos posicionar un elemento dentro de una mesa de trabajo. Si ustedes se fijan, yo me muevo con el mouse cerca del centro del documento y me ubica el centro de mi hoja de trabajo. Y me aparece un pequeño texto que dice centro, ¿cierto? Si yo me desplazo en uno de sus ejes, el cursor se desplaza conmigo. Y esas precisamente son las guías inteligentes. Lo mismo ocurre si yo me posiciono sobre uno de los bordes del documento. El software de inmediato me posiciona sobre el borde y esto hace que los trazos y los vectores que yo coloque sean mucho más precisos. ¿Okay? Entonces por eso es muy importante que utilicemos la herramienta de guías inteligentes. Me voy entonces a posicionar sobre el borde superior de mi mesa de trabajo en cualquier parte de su eje X, ¿cierto? Voy a pinchar para crear un vector. Recuerden que la pluma funciona muy similar a Photoshop. Presionamos una vez y nos genera un punto, un vector. Yo mantengo movimiento en el mouse y si se fijan me va moviendo el vector hacia donde yo me desplace. Voy a mantener una línea recta. Con las guías inteligentes es muy fácil mantener una línea recta, solamente desplazo el mouse. De todas formas, si me quiero asegurar de que la línea quede recta, puedo presionar la tecla Shift y si ustedes se fijan, al presionarla, de inmediato se corrige la trayectoria del vector y lo vuelve una línea recta. Esto lo podríamos hacer hacia abajo o en diagonal o hacia en su eje horizontal. Entonces vamos a presionar la tecla Shift para asegurarnos de que esto quede recto. Vamos a llegar hasta su borde inferior y vamos a presionar para crear un segundo vector y crear una línea recta. Después de que yo pinche, vamos a hacerlo de nuevo. Creo entonces el primer vector, me desplazo hacia abajo, pincho para crear una línea recta y después de eso voy a presionar en mi teclado la tecla V o directamente la herramienta de selección acá en la parte de arriba en mi barra de herramientas, pincho y de esa forma me queda una línea recta. Entonces lo que hemos hecho es crear un vector que es solamente una línea recta. Si ustedes se fijan, esta línea tiene un color negro y eso es precisamente, yo la voy a seleccionar acá con mi herramienta de selección, eso es precisamente porque en nuestros colores el color de relleno que tenemos para nuestros elementos vectoriales es un color blanco y el color de trazo o su contorno es un color negro. Como yo creé una línea recta, solamente vemos el trazo de esa línea recta, es decir, su contorno, y por eso lo vemos de color negro. Si yo selecciono y hago doble clic sobre el color de trazo, importante hacerlo sobre el color de trazo, yo podría cambiar el color de este elemento. Selecciono un color dentro de la paleta de colores, pincho el botón OK y si ustedes se fijan cambia de color. ¿Ok? Eso es porque tenemos el color de trazo dentro de nuestra línea. Vamos a dejarlo en negro y lo que vamos a hacer es desplazar esta línea. Si ustedes se fijan yo la puedo pinchar y mover. Nuevamente con las guías inteligentes es muy fácil mantener la trayectoria de la línea. ¿Ok? Si yo muevo esta línea hacia arriba y abajo,
se sale de mi mesa de trabajo y ya no la vamos a tener desde su borde superior a su borde inferior, por lo cual podemos utilizar las guías inteligentes o nuevamente podemos utilizar Shift presionado para poder moverlo de forma recta, ¿okay? Para que el movimiento sea perfecto. Entonces lo que yo voy a hacer es mover esta línea hacia el borde izquierdo de mi mesa de trabajo. Lo voy a dejar, voy a hacer un zoom acá para que lo podamos ver. Lo voy a dejar justo en el borde izquierdo. Y lo que vamos a hacer es posicionarlo también en la parte de arriba. ¿Ok? Lo vamos a dejar ahí. Si ustedes se fijan, yo voy a seleccionar este elemento. Cuando yo lo selecciono, nuevamente la herramienta de selección está acá arriba, o con la tecla V del teclado, es la flechita negra. Si yo lo selecciono, voy a tener las opciones de selección acá en la parte de arriba de Illustrator. Acá tenemos opciones de alineación, por ejemplo, como estas. Tenemos la posición del elemento, tanto en su eje X, que acá está en 0,5 píxeles, en menos 0,5 píxeles, y en su eje Y. Y tenemos los valores de ancho y de alto del elemento. Este elemento mide 0 píxeles de ancho, es decir que no tiene ancho, es solamente una línea recta hacia abajo, y mide un alto de 1000 píxeles, que es precisamente el alto de mi mesa de trabajo. Así que es un elemento que precisamente va desde su borde superior a su borde inferior. Lo que vamos a hacer entonces es que este elemento lo vamos a duplicar y vamos a copiarlo y dejar una segunda línea recta a la altura de los 100 píxeles, que si nos fijamos en la regla que tenemos en la parte superior, debería ser a esta altura. Para eso, nuevamente con la herramienta de selección, voy a posicionarme sobre el trazo, sobre el elemento, voy a presionar la tecla Option de mi teclado o la tecla Alt en el caso de que sea Windows, y teniendo esa tecla presionada voy a presionar sobre el elemento y lo voy a arrastrar hacia la derecha en este caso. Con las guías inteligentes se puede arrastrar de forma recta, pero nuevamente si queremos asegurarnos podemos utilizar la tecla Shift. Es importante no soltar la tecla Option o la tecla Alt para que se continúe haciendo el duplicado. Entonces me voy a desplazar y si ustedes se fijan, cuando me desplazo aparecen los indicadores de ese movimiento en la parte derecha de mi mouse, ¿cierto? Y me indica cuántos píxeles me estoy moviendo en este caso hacia la derecha. Ahí voy en 93 píxeles, 94, etc. Y voy a llegar hasta 100. Eso quiere decir que ahí estoy en los 100 píxeles justo, exacto. Entonces voy a soltar y mi elemento habrá quedado entonces en los 100 píxeles exactos de mi mesa de trabajo. Lo que voy a hacer ahora es presionar en mi teclado el atajo de teclado Control D o Command D en el caso de Mac, y lo que vamos a hacer con eso es repetir la última transformación que hemos hecho. ¿Ok? Entonces voy a presionar Command D y si ustedes se fijan me apareció un nuevo elemento, una nueva línea recta, esta vez en los 200 píxeles. Eso quiere decir que cada vez que yo presione Command D o Control D va a aparecer una nueva guía moviéndose 100 píxeles hacia la derecha. Lo voy a hacer entonces repetidamente hasta que lleguemos al final del documento, hasta acá, donde hemos llegado a los 1000 píxeles. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos esta pequeña grilla de columnas, ¿cierto? Con nuestros elementos divididos en 100 píxeles. Lo que voy a hacer ahora, que ya tengo todo esto creado, si ustedes se fijan son en elementos separados, yo los voy a seleccionar todos, nuevamente con mi herramienta de selección acá, los selecciono todos, pinchando y arrastrando, y lo que voy a hacer es agrupar estos elementos. Para eso presiono el atajo de teclado Command G, o me puedo ir voy a seleccionar todo con
la herramienta de selección y voy a presionar Command G para poder agrupar todos estos elementos. ¿Ok? Presiono entonces Command G y si ustedes se fijan ya al momento de seleccionar una de las líneas, uno de los trazos, me selecciona absolutamente todo. Lo que vamos a hacer ahora es duplicar esta estructura que tenemos. Para duplicarla vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez anterior. La vamos a seleccionar, vamos a posicionarnos sobre una de las líneas y con nuestra tecla Alt o Option presionada vamos a pinchar el mouse y vamos a arrastrar hacia un costado. Podemos arrastrarlo cuanto queramos. Si ustedes se fijan, duplicamos entonces esta estructura y lo que vamos a hacer ahora es girarla. La vamos a rotar para formar líneas horizontales en esta ocasión. Para eso vamos a seleccionar nuestro grupo de elementos. Nos vamos a posicionar sobre una de sus esquinas. Yo me posiciono acá sobre la esquina superior derecha y me aparece un icono de rotación, ¿cierto? Con mi herramienta de selección me posiciono acá y me aparece un icono de rotación. Lo que voy a hacer entonces es presionar ese icono de rotación, voy a pinchar con el mouse, voy a arrastrar y voy a mover mis líneas dejándolas de forma horizontal. Para que el movimiento sea exacto, nuevamente voy a presionar la tecla Shift y la tecla Shift me va a permitir girar esta estructura en 45 grados cada vez. Entonces voy a girarlo hasta los 90 grados, voy a soltar y de esa forma me va a quedar una estructura esta vez de líneas horizontales. Lo que voy a hacer entonces es posicionar este elemento, lo voy a mover y lo voy a posicionar justo en el centro de mi mesa de trabajo para que nos quede esta pequeña estructura cuadriculada. ¿Ok? Podemos verificar que esto sea exacto seleccionando todo. Seleccionamos todos los elementos. En ese caso me va a seleccionar tanto las líneas verticales como horizontales. Voy a dirigirme a la barra superior donde tenemos las opciones de la herramienta de selección y vamos a tener esta opción por acá que nos dice sobre dónde nosotros podemos alinear los elementos. Nosotros podemos alinear elementos con la propia selección que hacemos, con un objeto clave o con una mesa de trabajo. Vamos a presionar la opción de mesa de trabajo y lo que vamos a hacer es alinear horizontal y verticalmente en su centro. Para eso tenemos todas estas opciones de alineación. Podemos alinear a la izquierda, a la derecha, al centro, etc. Y yo voy a alinear al centro tanto en su eje vertical, que es este icono, voy a presionar acá, como en su eje horizontal. Y voy a presionar entonces acá también. En este caso, en mi ejemplo, no se movió mucho porque estaba bastante bien centrado ya ambos objetos. Pero si ustedes tienen los elementos separados, como por ejemplo de esta forma, si hay problemas de alineación, pueden hacer lo mismo. Seleccionan ambos, seleccionan alinear con mesa de trabajo, centrar, centrar y los elementos van a quedar perfectamente centrados con la mesa de trabajo. Entonces, de esta forma ya construimos la primera parte de nuestra grilla. A esta grilla le vamos a agregar un poco más de detalle, repitiendo este ejercicio. Y después de eso vamos a construir un icono utilizando formas básicas de Illustrator. Volvemos en un siguiente video para seguir con el ejercicio.